Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, te hemos exaltado, Señor. Gracias porque nos has traído hasta aquí para escuchar tu bendita y preciosa palabra. Gracias por esta mañana de victoria. Gracias en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te encomendamos en tus manos, Señor, y te pedimos que nos hables en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos queridos. Dios les bendiga. Estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, el lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Amén. Y hoy vamos a comenzar con el estudio del libro expositivo de Apocalipsis. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Hermanos, es un mensaje poderoso. Es un mensaje que Dios tiene para sus siervos, para sus hijos. Así que prepárate porque Dios te va a hablar. Sé que hay mucha gente que está esperando recibir este mensaje que viene de lo alto. Así que vamos a leer la palabra de Dios y a comenzar a estudiar este libro, hermano, que en muchas iglesias no se estudia. Incluso es un libro muy polémico, es un libro que mucha gente ni siquiera lo lee porque no lo entiende. Pero se discierne espiritualmente porque el Señor nos habla que a nuestro espíritu y a través de su Espíritu Santo. Y es una revelación para nosotros, ahora lo vamos a ir viendo. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que leer el Apocalipsis más que nunca, porque el tiempo está cerca. Amén. Así que qué bueno que puedas estar aquí, qué bueno que puedas también estar viendo a través de este mensaje, a través de las redes sociales, este mensaje. Y bueno, vamos a ir a lo que es la introducción de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículo 1, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta ahí. Hermano, este mensaje es tremendo. Ahora vamos a ver los datos esenciales del libro de Apocalipsis. Número 1, revelar la identidad plena de Jesús. Revelar la identidad plena de Jesucristo. Amén. Alertar y dar esperanza. Número 2, alertar y dar esperanza a los creyentes. ¿Cuántos son creyentes acá? Amén. Entonces el Señor nos está alertando y que hace también nos da esperanza. No es un libro para tener miedo, sino para saber que de todo esto el Señor nos va a sacar victoriosos, amén. Y que el que va a triunfar ante el mal se llama Jesucristo. El autor de este libro es Juan. Juan, el mismo que escribió el Evangelio según San Juan y las cartas también, las epístolas, primera, segunda, tercera de Juan. Ahora, el destinatario de este mensaje es a las 7 iglesias de Asia y a todos los creyentes de todas partes del mundo. Porque es un mensaje para todas las iglesias y todos los que creen en Jesucristo. Amén. La fecha aproximada que se escribió este mensaje, aproximadamente en los años 90 y 95 después de Cristo, en la isla de Patmos, en el mar Egeo. Hay una isla que tiene aproximadamente unos 14 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho. Y todavía está esa isla ahí, no se fue. Miren que esto no es un cuento, no es una fábula, sino que es algo real. Porque a veces que la gente lee Apocalipsis y dice, bueno, es algo capaz que un cuento. No es ningún cuento. Esto sucedió realmente. Y todo lo que está escrito en la palabra del Señor realmente va a suceder. Amén. Ahora se cree que las 7 iglesias de Asia, en aquel lugar, cuando Juan escribe justamente en esa misma fecha, estaba sufriendo persecución la iglesia de una manera tremenda. El emperador justamente Domiciano
En el año 90 y 95 después de Cristo, aproximadamente justo cuando se escribe el libro de Apocalipsis, estaba siendo perseguida la iglesia de una manera tremenda. Y bueno, muchos también años antes de escribir este libro, ¿no? Como 20 y 30 años antes, también creo que el emperador Nerón había inventado que los cristianos habían prendido fuego a cierto lugar y había sido él, y por eso los cristianos fueron perseguidos, y por eso los cristianos fueron usados como antorchas humanas en las calles. Los ensartaban como antorchas humanas y los ponían en las calles y los prendían fuego y con ellos alumbraban las calles. Y a los cristianos los llevaban a los coliseos romanos para divertirse con ellos, para que se los comieran vivos los leones. Miren, qué persecución pasaba a la iglesia cuando Juan recibe esta revelación tremenda para su iglesia. Miren. Ahora, los personajes claves aquí, primero que nada, es Jesucristo. El otro personaje clave es Juan. El lugar clave es la isla de Patmos, como le digo, después también a las 7 iglesias, la Nueva Jerusalén y el cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Dios. Ahora, Juan, que había sido, ¿verdad?, testigo presencial del Cristo encarnado, ahora tuvo una visión del Cristo glorificado, que es totalmente diferente que Jesucristo cuando lo vio, cuando caminó con él durante 3 años, es totalmente diferente. Por eso es la revelación de Jesucristo, que él lo ve. Ahora, Dios le revela lo que tendría lugar en el futuro, lo que va a suceder en el futuro, ¿no? El juicio, ¿verdad? Y el triunfo final de Jesucristo sobre el maligno. Amén. Jesucristo va a triunfar sobre todo mal y sobre el mismo enemigo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, el versículo clave de todo Apocalipsis está justamente en lo que acabamos de leer. Apocalipsis 1, versículo 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el versículo clave, ¿verdad? El libro de Apocalipsis ofrece una particular y única bendición a aquel que lee, oye y guarda su mensaje. ¿Queda claro? Somos bienaventurados. Ahora, esta es la primera de 7 bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis. Vieron que el 7 aparece por diferentes lados, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Lo vamos a estudiar más adelante, creo que en el estudio número 3. Vamos a ver cuántas veces aparece el número 7 y por qué el número 7. Pero acá la palabra bienaventurado aparece 7 veces, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Los que están apuntando, primero que nada aparece acá, ¿no? Bienaventurado. Capítulo 1, versículo 3. Después capítulo 14, versículo 13. Para que después lo estudien en su casa. Capítulo 16, versículo 15. Capítulo 19, versículo 9. Capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7 y capítulo 22, versículo 14. Hoy vamos a leer 3 de estos 7. Ya acabamos de leer uno, ¿no? Bienaventurados. Pero vamos a leer, por ejemplo, en Apocalipsis 19, versículo 9, una de las bienaventuranzas. Dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. ¿Cuántos son bienaventurados, hermano? Miren lo que dice acá: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, hermano. Vamos a estar en las bodas del Cordero. Dice que vamos a ser bienaventurados, ¿verdad? Ahora vamos a ver que siempre está la intervención siempre de un ángel. Vieron que siempre que el ángel me dijo, por medio de un ángel, siempre hay intervención angelical en todos estos mensajes. Amén. Bueno, la palabra ángel significa mensajero. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, contento, alegre, gozoso. Eso significa, hermano. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Gozosos, felices, dichosos de poder recibir estas tremendas revelaciones de parte de Dios. No es para tener miedo ni nada por el estilo, es para estar gozosos, porque es el versículo clave del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Cuál es el versículo clave, por ejemplo, de Hechos?
¿Nadie se acuerda? Hechos 1, 8. ¿No? Y recibiréis poder, dice la palabra. Amén. Ese es el versículo clave del libro de Hechos. Cuando estudiamos el libro de Hechos, es lo clave. Acá lo clave es este mensaje. ¿Cuál es el versículo clave, por ejemplo, de Juan? Juan 3:16. Es el corazón del Evangelio. Es lo que tenemos que compartir. Es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que ustedes tienen que, ¿verdad?, recibir de parte mía. Es lo medular, es lo más importante de todo el mensaje de Apocalipsis. Nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices, estamos contentos, estamos alegres. Ahora, ¿qué significa la palabra Apocalipsis? Porque a veces leemos Apocalipsis, pero no sabemos qué significa. Revelación, bien. O quitar el velo significa, quitar el velo. ¿Vieron cuando se hace una exposición de autos de alta gama, por ejemplo, o van a presentar algo, ¿verdad? Algo que no se quiere mostrar? ¿Qué hacen? Lo presentan ahí, está tapado con un velo, con una tela, ¿no? Entonces no se puede ver, está todo el mundo expectante a ver qué hay debajo para poder sacarle fotos, están todos los fotógrafos, las cámaras, todo, y de repente quitan y ¡wow! Se ve aquello que se quería exhibir y todo el mundo aplaude y dicen ¡wow! ¡Qué maravilloso! Esto es igual. Había algo maravilloso escondido y el Señor corre ese velo y ahora a través de un ángel, a través del Padre que le revela a Jesucristo, Jesucristo le da el mensaje al ángel, el ángel le da el mensaje a Juan y Juan envía ese mensaje hacia nosotros. Es maravilloso, hermanos queridos. Ahora, significa entonces revelación. Ahora, ¿qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Es la revelación de ¿quién? De Jesucristo. Nos revela a Jesucristo. Él mismo es revelado a través del libro de Apocalipsis. El libro, ¿verdad?, es la revelación de Jesús en el sentido de que, ¿verdad?, también le pertenece a Él. Él es quien hace esta revelación. Amén. Vamos ahí entonces a Apocalipsis 1:1. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, Dios dio esta revelación para que pudiera ser vista, no para esconderla. Si es Apocalipsis significa revelación, es para que sea vista, para que se vea, para que se conozca. Entonces, ¿cómo no debemos de predicar Apocalipsis? Hay que predicar, se tiene que ver, se tiene que conocer Jesucristo. Él se quiere revelar de una manera diferente, de una manera poderosa, de una manera que nos infunde paz, nos infunde gozo. Dice que somos bienaventurados, hermano. ¿Cómo no hemos de predicar el Apocalipsis? Si es una revelación, Él se quiere revelar a nuestras vidas. Amén. Ahora dice acá, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuántos son siervos de Dios? Nos quiere manifestar a nosotros, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, para que sepamos cuál es el futuro de la historia de la humanidad, ¿verdad? Y lo que se viene para este mundo. Lo que se viene para este mundo, ¿verdad? Este es el propósito de este libro, revelarnos el futuro, toda la información del futuro, ¿dónde está? Acá, en la palabra de Dios. Eso nos dice que no tenemos que buscar en ningún otro lugar el futuro, sino solamente en la palabra de Dios. Eso nos muestra que la gente que anda buscando en otras cosas el futuro, quiere saber por medio de las cartas de tarot y toda esa basura que anda por ahí, engañando y mintiendo a todo el mundo, eso es satánico y eso es diabólico y eso es mentira. La única verdad del futuro está en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata, hermanos queridos. Ahora dice acá la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Vieron que dice ahí? ¿Se dieron cuenta? Que Dios le dio. Jesucristo, esta revelación, cuando caminó por la tierra, no la tenía. Si Dios se la dio, porque Jesús no la tenía. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahora, esta revelación del futuro de Jesucristo cuando caminó no la tenía. Esta revelación que recibió Jesucristo del Padre, entonces nos muestra que el origen de toda revelación proviene del Padre. Son diferentes funciones, ¿verdad que sí? Y tenemos que también profundizar y ver esas cosas, esos detalles. Toda revelación. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro? Le dijo, bienaventurado eres, porque esto no te le reveló carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Toda revelación proviene del Padre. Y vamos a explicar esto porque es algo muy importante y es algo muy lindo. Jesús siempre dijo, miren, los milagros que yo hago, no los hago yo. Dijo, las palabras que yo digo, no las digo yo. Yo soy movido hacia un lugar, pero en realidad no soy movido yo por mi propia cuenta, sino que todo lo que hacía Jesús era guiado por el Padre. Y acá hay algo maravilloso. Miren lo que dice en Juan 6:38, por ejemplo. Él se limitó y él se sujetó al Padre. Dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y acá vemos algo que se llama sujeción. Él se sujeta al Padre y nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿No? Y ahora nosotros cuando lo aceptamos a Él, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros como hijos de Dios? Dependiendo del Señor, sujetados al Señor. Decir lo que Él dice que nosotros tenemos que decir, movernos donde Él quiere que estemos. Y hermano, yo no veo que muchos cristianos se muevan porque realmente Dios los mueva. Muchos veo que incluso hasta cristianos, digo, el mundo ni hablemos. Pero cristianos, que a veces son guiados por sentimientos, por emociones, por lo que dirán, por el mismo mundo que les está susurrando al mundo y a sus oídos y se mueven por esas cosas. Hermano, tenemos que movernos por lo que dice el Señor. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Incluso hay muchos que dicen que Jesús no era Dios porque muchas cosas Él no sabía. ¿Por qué no sabía? Una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el tiempo del final? ¿Cuándo será la hora, el lugar? Él dijo, no, yo no sé. Ni los ángeles mismos saben, decía él. Sino solamente mi Padre en su sola potestad. ¿No dijo eso Jesús? Entonces muchos pueden decir, bueno, si Jesús dijo eso, entonces no era Dios. Porque Dios todo lo sabe. Pero para aquellas sectas que andan diciendo eso, como los testigos de Jehová, se ve que nunca leyeron entonces Filipenses 2, versículo 6. Vamos a leerlo. Miren lo que dice. El cual siendo en forma de Dios, ¿de quién está hablando hoy? De Jesucristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante que a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se autolimitó. ¿Para qué? Para venir a esta tierra a obedecer y a conectarse con el Padre, porque él estaba lógico, bajo una atmósfera totalmente pecaminosa, y aún así no pecó, venció el pecado, y aún así Él fue a la cruz por nosotros y murió, y por eso al tercer día resucitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es nuestro Señor, se autolimitó, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se despojó, y eso para los testigos de Jehová, que Jesucristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, todo fue hecho por Él, y por medio de Él y para Él, dice la palabra, ¿no? Ahora, cuando Jesús vino al mundo, no actuó de manera independiente del Padre. Eso nos está queriendo decir, cuando venimos a Cristo, entramos en un reino de sujeción, en un reino de obediencia, en un reino de sumisión, en un reino de humildad. Y nos cuesta eso, ¿sí o no? Nos cuesta. Tenemos que ser humildes. Incluso si de repente a alguien se le dice algo, no, eso está mal, se enojan, hermano. ¿A cuántos cristianos no se les puede decir nada porque se enojan? Y ojo, y se le dice algo conforme a la palabra, no es que es prepotencia, no, es conforme para que le vaya bien. Hermano, porque si no hacemos esto, seguimos en el reino de ¿quién? De Satanás. Todo el mundo actúa de manera independiente, como hoy compartía nuestra hermana, en el día de la independencia.
Todo el mundo actúa de manera independiente y así no tiene que funcionar. El mundo está como está justamente por estar independientemente de Dios. Nosotros tenemos que estar sujetados al Señor. Dice en Juan 10:30, Jesús decía, yo y el Padre, uno somos. Eran uno con el Padre. Y nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir sujetos a lo que dice nuestro Dios. Amén. Pero el Jesús de Apocalipsis, ¿verdad?, que presenta Juan, ya sabe todas las cosas. Ya las sabe todo. Es totalmente diferente. Por eso es importante que estudiemos el libro de Apocalipsis para conocer realmente quién es nuestro Señor. Ahora Juan estaba, ¿verdad?, exiliado por el emperador, como digo, Domiciano, en la isla de Patmos, en el mar Egeo, como aproximadamente de 85 o 90 años cuando se le presenta a Jesucristo. ¿Se acuerdan que él estaba por la isla de Patmos caminando? Dice que estaba en el Espíritu, siente una voz por detrás, ¿verdad? Él queda, ¿verdad?, como asustado. El Señor lo toca, le dice no temas. Cuando se da vuelta él lo ve y empieza a describir realmente quién es Jesús. Vamos a aprender todo eso. ¿Por qué se vestía así? ¿Por qué tenía el cinto de oro? ¿Por qué sus cabellos eran blancos como lana? ¿Por qué sus ojos como llama de fuego? ¿Por qué salía una espada de su boca? Eso tenemos que saberlo, porque ese es el Jesús de ahora. Él vino como un cordero, pero viene como león. Él vino a salvar. Pero cuando venga, ahora después por segunda vez, nos va a venir a buscar, y cuando venga por tercera vez, vamos a venir, y va a venir juicio sobre este mundo, y no va a quedar nada en este mundo, hermano. Y tenemos que saberlo. Tengamos en cuenta que Apocalipsis es, ¿verdad?, es la presentación de Jesucristo por última vez a la iglesia. Jesucristo le habla por última vez a la iglesia. Y como le digo, 20 o 30 años atrás, antes de escribir Apocalipsis, el emperador Nerón había traído destrucción y muerte. Dígame si ahora no estamos casi viviendo lo mismo. Se vienen tiempos muy difíciles. La iglesia va a ser perseguida y muchos van a bajar la guardia, y lamentablemente muchos van a apostatar, dice la palabra, y muchos van a negar su fe, y el amor de muchos se va a enfriar. Eso lo dice la palabra, hermano querido. Y se van a quedar, porque la palabra dice que habían 10 vírgenes, pero 5 se quedaron, o sea, la mitad. Esto dice la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis 1, versículo 2. Dice, y ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Muchas veces yo me pregunté, ¿no? Los que escribían las cosas, ¿sabrían lo que realmente estaban escribiendo? Yo pensaba, Juan, cuando estaba escribiendo, sabía lo que está, por supuesto que acá él sabe lo que está escribiendo. Y a veces me hace pensar a las cartas que el apóstol Pablo escribía a Timoteo, a las iglesias. A veces él capaz que estaba escribiendo, pero él capaz que ni se imaginó que lo que estaba escribiendo en la cárcel, en un lugar todo oloroso, mugriento, frío, eso iba a ser parte de la palabra de Dios, de algo santo, ¿verdad? Una escritura santa. Ahora, yo siempre me pregunté eso, ¿no? Pero acá el Señor me respondió. Vemos que Juan sabía que este libro, dice acá, ¿verdad?, era una escritura santa, porque dice la palabra de Dios. Él mismo lo dice, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que acá él sabía que era, ¿verdad?, una revelación de Dios que le daba a Jesucristo. Sabía que venía del Padre por medio de Jesucristo, y no por cualquier persona, por cualquier hombre, sino que era algo santo, era algo poderoso, es un mensaje poderoso, hermano. Ahora vamos a ver 3 propósitos del libro de Apocalipsis. Número 1, el propósito inmediato. Hoy estamos estudiando, así que es un poquito más extenso, pero vamos a salir acá lleno de la presencia de Dios y lleno de sabiduría de lo alto. Amén. El propósito inmediato. Y eso lo vamos a ver en gran parte del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 2, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Vieron? Vendré a ti pronto. Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22, versículo 7.
He aquí, vengo pronto. Bienaventurados, ¿vieron? Acá vemos otra bienaventuranza. Miren, que nombramos hoy. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, versículo 12. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen, sí, ven, Señor Jesús? Ay, hermanos, hay algunos que dicen, sí, ven, Señor Jesús, y no saben lo que están diciendo. Porque, hermanos, si no estás bien, cuidado. Cuidado cuando Cristo venga y te agarre mal parado. Cuidado. Es fácil. Sí, Señor, ven pronto. Ven pronto. ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? La palabra pronto nos muestra lo corto del tiempo a la luz de la eternidad. Eso nos demuestra la palabra pronto. Vengo pronto, lo dijo hace más de 2000 años, ¿sí o no? Y vos decís, pero pronto. Pero Juan, ¿qué edad tenía? 85, 90 años. Para Juan, pronto vino el Señor para él, ¿sí o no? Tu vida, vos no sabés, salís de acá, ¿qué te puede pasar? Y pronto quizás puedes estar en la presencia del Señor. ¿No? Pronto te puede dar un infarto, caer ahí. Y pronto estás en la presencia del Señor. Lo que nos muestra el Espíritu Santo es que nuestra vida es demasiado corta. Es demasiado corta. No perdamos el tiempo. Cristo viene pronto. Ese es el propósito inmediato. Cristo viene pronto. Cuidado, hermanos. A veces creemos que nuestra vida, ¿verdad? Es longeva, que no pasa nada. No, sí, pasa. Dice la palabra en Efesios 5, versículo 15. El apóstol Pablo nos habla a través de esta carta. Miren, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así tenemos que andar, así tenemos que caminar. Dice en Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Redimiendo bien el tiempo, hermano. Cada día tenemos 24 horas, las cuales dormimos 7 o 8 horas. Las cuales después tenemos otras 8 horas quizás, o 6 horas, 7 horas de tarea. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? ¿O lo dedicamos solamente el domingo en la mañana? ¿Y eso es dedicarle el tiempo al Señor? ¿Eso es estar metido en las cosas del Señor? ¿Ocupado de las cosas? Hermano, una persona que vive 80, 75 años, pasa 20 años durmiendo. Durmiendo 20 años pasamos. Y a veces nos levantamos y no sé en qué estamos ocupados. En cualquier cosa menos en lo que tenemos que estar ocupados, que es las cosas eternas. ¿Cuánto tiempo vivimos para Dios? ¿Cuánto tiempo vivimos para lo verdadero y para lo eterno? Esa es la pregunta. Porque todo está siendo apuntado en la agenda celestial. Y apuntado para que después tú recibas, como le habíamos leído, lo que vas a recibir después de recompensa en la eternidad. ¿Queda claro? Por eso dice el Señor en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Está siendo todo apuntado y no es en vano lo que estamos haciendo. No estamos perdiendo el tiempo. El tiempo lo perdemos cuando no nos ocupamos de lo que tenemos que ocuparnos. El segundo propósito es el propósito histórico. El propósito histórico. El Señor quiere que sepamos el orden de todos los acontecimientos que vemos a la luz de la palabra. Que todo lo que dice el Señor se cumple. El propósito histórico. ¿Se acuerdan? Hace 2700 años atrás el Señor a un profeta hebreo le reveló el orden de los gobiernos, un profeta llamado Daniel, capítulo 2. Él le reveló el orden de los gobiernos. ¿Sucedió o no sucedió ese orden de los gobiernos?
Y todas las profecías que se decían de Jesucristo, ¿sucedieron o no sucedieron? Hasta la más mínima. Jesucristo, cuando caminó por la tierra, cumplió más de 300 profecías. Solamente en la cruz colgando, cumplió en la cruz 33 profecías. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Y nos demuestra que todo lo que está escrito se cumple. El propósito histórico se cumple. Porque hay dos agendas, la agenda, ¿verdad?, celestial y la agenda satánica, que también se va a cumplir. Y también se está cumpliendo, estamos viendo con nuestros propios ojos que se está cumpliendo. Se hicieron un experimento con la pandemia y vieron que a través del miedo pueden sujetar a todas las naciones del mundo, y esto va a seguir. Ya, ¿verdad? Nos ponían las manos, nos ponían las cosas en la frente, ya el chip está preparado, ya está todo pronto para el anticristo. El anticristo es una persona como vos y yo. No es ¿verdad?, alguien que anda en el aire, no, es una persona que tiene cédula de identidad, es un ser humano, que va a ser empoderado por el mismo Satanás y por el falso profeta que lo va a acompañar en todo. Esto ya está todo preparado. Por eso el Señor dice que tenemos que estar preparados para que Él viene a buscar a su iglesia, sin arruga y sin mancha. Hermanos, el Señor lo dice incluso en Isaías 44:6, que Él es el que da los tiempos, es Él el que nos muestra todas las cosas. Miren, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Miren lo que dice ahora el versículo 7. ¿Y quién proclamará a lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Quién, dice el Señor? El Señor pregunta, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a decir las cosas que van a suceder como lo digo yo, dice el Señor? Porque Él es Dios. Él es el que dice y se hace. Porque su palabra es sí y es amén. ¿Cuánto dice amén a eso? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Y dice, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Qué está diciendo el Señor? Que tenemos que anunciar lo que viene y lo que está por venir. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Dice, no temáis, ni os amedrentéis. Mira lo que dice el Señor ahora. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Nosotros somos testigos de Él. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Todo lo que en la palabra está escrito se cumple. Y todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Ningún otro libro sagrado tiene estas verdades absolutas como tiene la palabra. Mira, el libro que tú tienes en tu mano, tan maravilloso, es la verdad absoluta. Y se va a cumplir al pie de la letra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hermano, ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni el Ramayana del hinduismo, esos libros, hermano, no tienen ninguna verdad absoluta como tiene la palabra de Dios. Son puro cuento, hermano, puro cuento. Pero la palabra de Dios es verdadera. Es el libro profético, dice la palabra, por excelencia. El libro profético por excelencia. Dice, también, bueno, vamos a ver el tercer propósito, es el propósito moral. El propósito moral. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Que nos muestra la victoria, como te decía al comienzo, la victoria del bien sobre el mal. Cuando vos decís, ¿por qué hasta cuándo va a pasar esto? ¿Por qué hay tanta justicia? Bueno, el propósito de Apocalipsis es decir, no, mira, ¿sabes qué? Todo esto va a pasar. El bien va a triunfar sobre el mal. El mal va a ser arraigado. No va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, porque el Señor va a triunfar, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, va a haber el milenio, amén, y vamos a estar juntamente con el Señor. Va a venir juicio terrible sobre el planeta Tierra, pero nosotros, los hijos de Dios, estaremos salvos. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, y eso nos da paz. Vamos a aprender más adelante que también que uno de los mensajes que el Señor le da a su iglesia dice gracia y paz a vosotros, gracia y paz, porque estamos confiados en el Señor y yo creo en cada palabra pequeña que el Señor me habla para mí.
Él quiere que tenga su gracia y que tenga su paz sobre mi vida. Y yo puedo tener paz y sé que su gracia infinita, su favor inmerecido está sobre mi vida porque soy su hijo. Somos iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia de Dios? El Señor le habla a la iglesia, hermano. En 1 de Tesalonicenses dice 5:9, dice el Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué quiere el Señor? Que vivamos juntamente con Él. Miren qué lindo eso. Dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Los estoy edificando, les estoy diciendo, hermanos, ánimo, Cristo venció la muerte, ánimo, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y la ira no va a venir sobre su iglesia, aquellos que están viviendo conforme a su voluntad. Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? ¿A cuánto Dios le está hablando en esta mañana? En Apocalipsis 3, versículo 10, miren lo que dice Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Gloria a Dios, mis hermanos queridos, ¿verdad? Está delante de nosotros el bien y el mal. Está delante de nosotros la vida y la muerte. El Señor dice, elige pues. Está el reino de las tinieblas y está el reino de nuestro Señor Jesucristo, que va a vencer sobre todo. Hermanos, a ese Dios seguimos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios, como dice en Amós 4:12? Prepárate para encontrarte con tu Dios, porque Dios viene. Cristo viene, hermanos queridos. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Porque el juicio viene. Y eso no es de ahora. Ya mucho tiempo atrás, cuando, ¿se acuerdan? Noé estuvo diciendo que iba a venir el diluvio. Yo me imagino todos se reían de él. Un barco tan grande cuando nunca llovió. ¡Qué ridiculez, Noé! Y el hombre estuvo 120 años preparando un arca, poniendo animales adentro. Entraron todos los animales, hasta los burros, los monos, y la gente no entró. Solamente 8 se salvaron. Los 3 hijos de Noé, con sus nueras y su esposa y él, nada más. El mundo fue totalmente cubierto de agua. ¿No vino el diluvio? ¿No vino destrucción sobre todo? ¿No murieron miles de personas? ¿No sucedió eso? Cuando el Señor le manda a través de Moisés a decir Egipto es el mundo. Deja libre mi pueblo para que me adoren. El faraón no quiso. ¿Qué representa el faraón? Satanás. Ah, sí. 10 plagas azotaron a Egipto, al mundo. Vino total destrucción sobre ese lugar, ¿sí o no? Y salieron victoriosos, ¿sí o no? Y llegaron después a la tierra de la promesa. Hermanos, Sodoma y Gomorra fue totalmente devastada. Un lugar que estaba en pecado, que se permitían cualquier cosa ahí. Y es lo que está sucediendo ahora. El mundo es como Sodoma y Gomorra. El mundo es como Egipto, donde hay idolatría y paganismo. Dice que el Señor también vio en la época de Noé que aquello ya era cualquier cosa. Cualquier cosa. Y vino la ira sobre el mundo. Y es lo que va a venir sobre este mundo. La pregunta es, ¿nosotros estamos preparados? Porque esto ahora, así como en la época de Noé, como en la época de Noé, así como en la época de Egipto, como en la época también de Sodoma y Gomorra, ahora es Apocalipsis. Ahora es Apocalipsis. Por eso, hermanos, Apocalipsis 1, versículo 3 dice, bienaventurados
Bienaventurados. El que lee. Mira, no dice los que leen. El que lee. Es personal esto. Personal. El que lee. Yo estoy leyendo. Y los que oyen, ahí sí. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a hablar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este comienzo del libro expositivo de Apocalipsis, Señor. Gracias porque se corre el velo, Señor, y podemos ver. Se han caído las escamas también de nuestros ojos y podemos ver. Y nosotros, lo que hemos escuchado esta palabra, lo que hemos leído este libro maravilloso de Apocalipsis, dice que somos bienaventurados porque hemos leído, porque hemos oído, Shema, la palabra de esta profecía. Y queremos guardarlas, todas las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, por esa advertencia. Gracias por el saber que tú nos guardarás. Gracias, Señor, por saber que si estamos contigo, Señor, estamos salvos, porque tú has venido a salvar y a guardar a aquellos que te hemos recibido a ti, Señor, en nuestro corazón. Ahí donde está el Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te doy gracias por la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones y apuntes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre precioso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por este estudio del libro de Apocalipsis. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp 094 226 411.